Dylan Sánchez, soy egresado de la escuela de la Facultad de Electrónica, terminé en el año 2000 la carrera y realmente siempre estuve muy vinculado con estos temas de inteligencia artificial, incluso desde que estuve estudiando acá desde el año 95. Okay. Estudié electrónica, me dediqué, digamos, durante mi vida de estudiante mucho al tema de robótica y visión artificial para esos robots, y cuando salí de la escuela hice una maestría con foco precisamente en temas de inteligencia artificial, la terminé en el año 2004, o sea, hace bastante tiempo, y siempre, digamos, tuve ese foco, e incluso aquí en la escuela fui profesor también como unos 5 años, y alcancé a enseñarle a los alumnos algunos temas de redes neuronales y cómo se hacía visión por computador. Claro, en esos años que realmente no estábamos tan avanzados como estamos hoy en día, y el poder de cómputo que teníamos también en esos años pues era mucho más limitado. Entonces los ejercicios y escenarios que uno podía construir pues no eran, digamos, tan avanzados, por supuesto, como son hoy, pero digamos esa tecnología y la base realmente sigue siendo bastante similar. Después de eso trabajé en consultoría, digamos, durante muchos años haciendo consultoría de software principalmente, y llevo 13 años trabajando para Microsoft desde Colombia, pero trabajo para un equipo global. Trabajo para el equipo que es la extensión de ingeniería, que es el equipo que está haciendo pues todos los productos de Microsoft, AI Studio, todos los temas de Machine Learning, todo lo que se hace hoy con OpenAI, digamos, hago parte de ese equipo. Y básicamente lo que yo hago es recibir toda la retroalimentación de los clientes en todo el continente, o sea, yo trabajo para todos los países, y voy a las empresas más grandes, digamos, del continente, y lo que empiezo es hablar con esos clientes, entender qué es lo que necesitan y cómo quieren aplicar los datos y la inteligencia artificial dentro de sus procesos. Y lo que hago con toda esa retroalimentación es ir hacia el equipo de ingeniería y empezar a decirle al equipo de ingeniería: estos clientes requieren esto, necesitan esto otro, esto que implementamos no está funcionando bien, tenemos entonces que meter, digamos, dentro de nuestro roadmap pues algunas mejoras o nuevas funcionalidades para poder suplir las necesidades que tienen los clientes. Y hago esto básicamente con clientes de todas las industrias, en principio clientes grandes. Entonces estamos hablando aquí de los grandes bancos en el continente, compañías de oil and gas, las compañías de telecomunicaciones, algunas entidades de gobierno importantes, digamos, mucho con los temas de aduanas, impuestos, que son, digamos, las que manejan mucho datos, inteligencia artificial en sus procesos. Y en este equipo llevo aproximadamente unos 3 años haciendo, digamos, este trabajo. Entonces, lo que les quiero hablar hoy un poco es cómo realmente las compañías pueden empezar a utilizar la inteligencia artificial, pero cuando tienen una base tecnológica robusta, cuando realmente tienen unos datos que sirvan para, digamos, utilizarlos en estos procesos de inteligencia artificial. Y ahí es donde estamos empezando a tener, digamos, muchos retos, porque cuando nos vamos a trabajar con los clientes, nos damos cuenta que la situación tecnológica de la mayor parte de las compañías está mal. Es decir, tienen muchos datos, pero son datos que no se pueden utilizar mucho. ¿Por qué? Porque son datos que están muy sucios, tienen una calidad muy mala. Cuando en sus sistemas de información implementaron los procesos, lamentablemente, y es algo casi que general, hay muy pocas reglas de calidad en la entrada de los datos. Y fíjense ustedes, por ejemplo, los bancos sufren mucho de eso. Los bancos utilizan sistemas de información que son en principio muy viejos, incluso todavía muchos en AS400 y en tecnologías que se inventaron hace 30 o 40 años. Muchos procesos todavía están en esas tecnologías. Entonces, claramente las personas que hicieron esos sistemas pues ya no están por acá, digamos, ya no son parte del banco. Las personas que tienen conocimiento de ese tipo de tecnologías pues ya no son muchas, son lenguajes de programación que realmente hoy es difícil conseguir personas
Y entonces hacer cualquier cambio en esos sistemas de información pues no es nada sencillo. Y por supuesto hay bancos que tienen cosas más modernas, pero sin embargo son productos que pueden tener 10, 15 o 20 años en operación y tienen el mismo problema, ¿no? La forma en la que entran los datos no es la más adecuada. Entonces cuando uno quiere tomar esos datos y nos dicen, no, es que yo quiero utilizar modelos de lenguaje y quiero hacer modelos de machine learning y quiero implementar esto en mi aplicación de la banca móvil, uno va y mira el estado de los datos y uno les dice, uy, vean, no estamos todavía en un buen momento para que esos datos sean realmente de valor. Entonces con estos clientes iniciamos un trabajo pues ayudarlos a modernizar sus aplicaciones para que le puedan sacar todo el jugo a esos datos y a la inteligencia artificial, por supuesto, que es la que más necesita de esos datos para poder funcionar. Entonces les mostramos a ellos generalmente este diagrama que ven acá, que nosotros lo llamamos un ciclo de retroalimentación digital. Y fíjense que hay algo importante, en el núcleo de ese diagrama, en el centro de ese diagrama, están los datos. Entonces lo que le estamos diciendo es, si usted quiere hacer transformación digital en su empresa, los datos son la columna vertebral. Si no tengo datos, realmente no puedo hacer muchas cosas y no le voy a poder sacar todo el jugo a lo que usted quiere hacer. Y fíjense que también en ese mismo núcleo están las aplicaciones inteligentes. Las aplicaciones inteligentes es muy relacionado a lo que nos estaba hablando Diego en su presentación anterior. Es realmente cómo uso esos datos y cómo por medio de la inteligencia artificial puedo embeber estas tecnologías y ayudar a los clientes a que reciban información personalizada para su situación. Nos mostraba, por ejemplo, el caso del perrito. Esa información tiene que ser personalizada a mi situación, a la raza del perro que yo tengo, y asimismo le ocurre a los clientes, por ejemplo, del banco. Si yo quiero tener en la aplicación, la banca móvil, en su aplicación transaccional, yo quiero tener una micropersonalización, y es que todos los insumos o la información que yo le esté dando a ese usuario sea en base a la data que realmente me interesa a mí como usuario. Si yo soy una persona, por ejemplo, que tiene un crédito en el banco y es un crédito de 5 millones de pesos y saben de pronto que yo me gano el salario mínimo, por decirlo así, yo debo ajustar las ofertas de ese banco para una persona que está en esa capacidad económica, que tiene un salario mínimo, y yo como banco conozco esa persona muchas veces cómo gasta su dinero, porque sé que de pronto hizo un pago en línea, sé de cuánto, digamos, dinero retira por el cajero automático. Entonces yo le debo ofrecer cosas que estén acorde a la situación de esa persona. Entonces eso es lo que llamamos aplicaciones inteligentes, aplicaciones que realmente usen los datos y puedan hacer micropersonalizaciones y recomendaciones basadas en la información que se sabe de mí y esté acorde, digamos, a mi experiencia con el banco. Y fíjense que hay varios temas que uno empieza a tocar aquí en el ciclo de retroalimentación digital, y eso lo quieren hacer casi todas las compañías. Una es cómo mejorar la experiencia de los clientes de la empresa. También se quiere mejorar la experiencia de los empleados. Entonces, si yo soy empleado, pues que tenga también herramientas y soluciones que me permitan hacer mi trabajo más fácil y pueda ser más productivo en mi trabajo. Muchas compañías también hacen producción, digamos, tienen productos o servicios. Entonces también cómo mejoro, digamos, la producción de esos productos o servicios que estoy generando en mi compañía. Y en las aplicaciones también se tienen operaciones, que son esos trabajos administrativos de pagar, de cobrar, pagar a los empleados, los temas de pedir las vacaciones, es toda la operación, digamos, del día a día de la empresa. Y ahí, por supuesto, también se quieren hacer bastantes cosas con los datos de la inteligencia artificial. Y ustedes seguramente han escuchado el término data driven, que las compañías hoy quieren ser data driven. Entonces, básicamente lo que decimos acá a las compañías es, si usted quiere ser data driven, tiene que hacer esto que está en el diagrama. Tener experiencias y poner a trabajar los datos en estas 4 aristas, en robustecer la operación de la compañía, robustecer la producción de sus productos o servicios, mejorar las experiencias de los usuarios y empoderar y mejorar la experiencia de los clientes. Y una vez usted implemente ciertos elementos de inteligencia artificial y de datos, hay algo súper importante, por eso se ve que hay como unas flechitas ahí que se mueven, y es que yo tengo que tener la capacidad de medir los resultados, digamos, de esas iniciativas y retroalimentar mis propios procesos
con las cosas buenas que estoy haciendo y en base, digamos, a las mediciones que estoy pudiendo hacer de los procesos. Si yo no puedo medir la eficiencia de los procesos y no puedo medir, digamos, las mejoras que estoy haciendo en esos procesos, realmente no estoy haciendo mucho. Yo puedo mejorar es en base a la retroalimentación. Entonces, básicamente esto es como iniciamos el trabajo con las organizaciones, entendiendo un poco eso. Y fíjense que aquí también un tema importante es, ¿para qué me sirve todo eso? Digamos, al final lo que yo quiero es apalancarme en los datos de la inteligencia artificial, pues para vender más, para poder retener a mis clientes, para poder ofrecer, digamos, mejores productos y servicios. Y fíjense que hay varias encuestas y estudios que han hecho, por ejemplo, aquí tenemos uno de McKinsey, donde nos dice que hay 23 veces más probabilidad de adquirir un cliente cuando yo tengo buenos datos, cuando hago una tarea de analizar lo que conozco de ese cliente y cuando vaya o me aproxime a ese cliente, realmente tenga cosas que sean de valor. Muchas veces uno como compañía no tiene muchos datos de los clientes, pero hay por supuesto mecanismos y a veces ocurre mucho, hay compañías por ejemplo que se comparten los datos y eso es uno de los retos que tenemos con las redes sociales, es eso. Cuando ustedes ven que en las redes sociales esos servicios son gratis, es porque ustedes son el producto. Y eso es lo que uno muchas veces escucha. Las redes sociales conocen mucho de nosotros, saben dónde estamos comprando, saben muchas veces a dónde nos vamos de vacaciones, saben si nuestra familia se compone de un niño, una niña, esposo y la señora, o si es una familia de pronto de una madre soltera con un hijo, o es un padre divorciado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entregando información todos los días a estas compañías. Y siempre estamos buscando en Google o en Bing y saben qué tipo de cosas tenemos interés. Y las compañías, aunque ustedes no lo crean, se terminan, digamos, compartiendo muchos de esos datos y por eso un banco, de pronto, aunque no tenga información directa de ustedes porque ustedes no son un cliente, ese banco tiene relaciones con muchas otras compañías que le suministran esa información. Entonces ese banco ya sabe previamente ciertas cosas de ustedes y el objetivo es que se acerquen pues con información valiosa. Y fíjense, pasa lo mismo, puedo retener un cliente si tengo, digamos, buena información, sé cuál es el producto que debo ofrecerle, si es que ya tengo uno, lo que se llama upselling y cross-selling. Yo puedo conocer también, por ejemplo, que tengo un cliente que está empezando a mostrar cierto comportamiento y eso significa que ese cliente seguramente se quiere retirar de mi organización. Entonces también hay muchas cosas que se hacen, se llama análisis de churn, y empieza uno a hacer también algunos ejercicios para entender por qué está ocurriendo eso, cuáles son esos clientes que seguramente están evaluando la competencia para moverse o para irse, y antes de que ese cliente pues se retire de la organización, uno lo que quiere hacer es aproximarse a ellos con una buena oferta, con unos descuentos, con un nuevo producto para intentar retenerlo antes de que se vaya, ¿no? Entonces ese son el tipo de cosas que uno puede hacer cuando tiene, digamos, unos datos de calidad. Y para esto, o para lograr esto, hay varios desafíos que yo tengo que resolver. Y eso también es un problema súper popular con casi todas las compañías. Cuando uno va y mira dónde están sus sistemas de información, cuántos sistemas de información tienen, uno se da cuenta que las compañías tienen decenas de sistemas de información totalmente aislados, que no están integrados. Uno va y mira cuántas plataformas de analítica o de almacenamiento de datos tienen y muchas veces cada área tiene su propio sistema de información. El Excel todavía se maneja por todo lado y las áreas de tecnología no tienen control muchas veces sobre eso. Entonces cuando las compañías nos dicen, oye, yo quiero un sistema de inteligencia artificial que me ayude con X o Y, y uno ahí le dice, bueno, ¿y dónde están los datos? No, mira, tengo una base de SQL Server, pero también tengo esta cosa en Amazon y tengo una solución en Teradata y tengo algo en GCP y tengo también estos Exceles y un Access. Y uno dice, no, ¿cómo vamos a integrar toda esa data? Eso va a estar súper complejo. Y también empieza uno a mirar, por ejemplo, decirle a una empresa grande, ¿usted sabe cuántos clientes tiene? Una cosa tan básica y no saben. No saben si son 300.000, 380.000 o 270.000 clientes. Porque cada sistema de información tiene unos datos distintos. Entonces, consolidar toda esa data es bastante difícil. Y esto, como les digo, esto está ocurriendo en la mayor parte de las compañías. Otro tema que también ocurre es que las compañías compran las soluciones
básicamente por moda. Y se dan cuenta que, uy, Microsoft sacó esto nuevo, Teradata sacó esto nuevo, Google tiene ahora BigQuery, eso está buenísimo, y compran el producto. Pero lo compran realmente sin tener clara la necesidad. Y empiezan a montar cosas, ¿no? Y ese es el problema, que empiezan a tener entonces una disparidad en las soluciones de datos, que después es muy, muy complicado integrarlas, ¿no? Y lo otro que está ocurriendo es que pues, manejar cada plataforma pues tiene sus retos, ¿no? Eso tiene una curva de aprendizaje, y muchas veces pues no es tan simple aprender a manejar esa solución pues al 100%. Entonces se requieren habilidades importantes y realmente no todas las compañías lo tienen hoy en día. Otra cosa que uno encuentra mucho es que hay un bajo conocimiento, ¿no? Realmente para qué sirven los datos, hay un bajo conocimiento para qué sirve hoy en día realmente la inteligencia artificial. Uno muchas veces se guía mucho es por la noticia que salió en el periódico, porque salió un reportaje por ahí, o porque simplemente me comparten unos videos por TikTok o por Instagram, y uno muchas veces se cree el cuento de lo que está ahí, ¿no? Y es lo que llama el clickbait, ¿no? Las compañías generan este tipo de reportes es simplemente para que la gente haga clic y tengan más usuarios y más visitas y le cobren más a los patrocinadores de las páginas y todo eso, ¿no? Entonces la gente realmente tiene una desinformación muy grande de lo que es la inteligencia artificial, y asimismo también de cómo se utilizan los datos, cómo utiliza una herramienta de analítica, cómo genera un reporte. Pues muchos clientes tienen problemas ahí, entonces hay un bajo conocimiento, ¿no? Otro tema importante es la adopción de herramientas de BI. Muchas compañías quieren tener sus reportes, quieren por supuesto tener una visualización del estado de la organización, pero no hay mucha adopción, y muchas veces lo que hacen es que necesitan que alguien más les genere esos reportes. Generalmente es un área de tecnología, un área de datos dentro de la organización, y si ellos no les entregan el reporte, pues nadie más lo hace, ¿no? O terminan haciendo este tipo de soluciones en Excel o en Access, que al final nadie tiene control. Y también hay bastantes riesgos, digamos, de escape de los datos, seguridad sobre los datos, y también ética de cómo se están utilizando los datos en las organizaciones. Entonces, basado en estos retos, aquí yo me voy un poco para acá, hay una meta, la meta que se están poniendo las organizaciones para utilizar los datos eficientemente. Uno de los puntos importantes es el tema de gobierno de datos, que digamos el simposio ha estado mucho relacionado con eso. Eso es crítico y fundamental. Cuando uno siempre va y le dice a una empresa, oiga, ¿cuáles son sus datos? ¿Dónde están los sistemas de información? Muchas veces, claro, uno le dice, no, yo tengo estos 5, 10 o 50 sistemas de información, pero uno les pregunta, ¿dónde está la información de tus clientes? Esa respuesta no es fácil muchas veces de obtener. O en los temas financieros uno también va y les pregunta y las personas no lo tienen tan claro, o no saben realmente dónde es la ubicación física de esos datos en las bases de datos de la organización. Y eso es porque no hay gobierno. Y uno también va y les pregunta, oye, me pasaste estas tablas, pero hay unos nombres, unas tablas que no se ven muy claros, ¿eso qué significa? Muchas veces nadie sabe eso. Dicen, no, eso lo construyó un proveedor hace 10 años, eso ya, esa compañía ya no existe, no, aquí no hay documentación, aquí nos dejaron eso y eso es lo que utilizamos. Y entonces uno dice, y entonces esperan que alguien más le resuelva el problema que ustedes tenían hace 10 años y nosotros no tenemos tampoco ni idea de eso. Entonces resolverlo es difícil, ¿no? Y todo eso es por la falta de gobierno de datos. No hay diccionarios de datos, no tenemos un lugar, digamos, claro donde uno pueda decir dónde está la información del cliente y nos pueda decir, mira, la información del cliente hay en este sistema, en este y en este otro, y están en este esquema o están en estas tablas, y los datos significan esto, esto y esto, y para el área de finanzas este término significa esto, para el área de mercadeo ese mismo término significa esto otro. Eso también ocurre mucho, ¿no? Las empresas no hablan realmente el mismo idioma, incluso dentro de la misma compañía. Cada unidad de negocio tiene una forma de representar los conceptos, y a veces ellos mismos tampoco la conocen muy bien. Y uno lo que quiere es que en estas herramientas de gobierno, pues eso quede, por supuesto, claro y documentado. Reglas de calidad de datos, saber que los datos están limpios, completos y cumplen con ciertos criterios de calidad. Eso básicamente es lo que uno hace en este tipo de herramientas. Por supuesto, no quiere empezar a utilizar la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje,
herramientas tradicionales de estadísticas o de machine learning, y muchas compañías lo quieren hacer y por supuesto han empezado a trabajar en ello, pero también se ve mucho que tienen, por ejemplo, un área de ciencia de datos, pero de ciencia de datos realmente hacen muy poco. Realmente lo que están haciendo es pura ingeniería de datos y de obtener información de unos sistemas fuente y poder consolidarlos en algún lugar para hacer algún análisis, y eso es súper complejo de hacer. También nos mostraba Diego, por ejemplo, el end-to-end o el ciclo de vida de estos proyectos de machine learning, y por allá hay estadísticas que dicen que el 70 o el 80% del esfuerzo es poder obtener los datos, poder limpiarlos y poder consolidarlos, y solo el 10 al 20% es el resto del proceso de machine learning. Entonces fíjense cómo es de complejo digamos, poder consolidar esos datos en un único lugar, ¿no? Quieren tener, por supuesto, también herramientas de autoservicio, de BI. Esto es básicamente no depender de un área de tecnología para que me haga mis reportes y mis análisis, sino que uno como analista de la compañía o como funcionario, empleado de la compañía, yo tenga la capacidad de hacerlo de manera independiente y autónoma, ¿no? ¿Y eso cómo lo logro? Pues con el gobierno de datos, teniendo muy claras las localizaciones de los datos, qué significan esos datos, y tener unas herramientas amigables con las que yo pueda hacer, digamos, toda esa analítica. Entonces ya, digamos, también hay bastantes productos que ayudan un poco con eso, ¿no? Y fíjense que acá también hay 4 puntos importantes, y es cómo puedo entonces transformar todos los datos de mi organización para esta era de la inteligencia artificial. Fíjense, datos entonces importantes. Intentar unificar todo ese conjunto de sistemas de información e intentar realmente tener una sola plataforma que esté 100% integrada, ¿no? Entonces tenemos que disminuir esa cantidad de sistemas de información. Segundo punto es poder reducir los silos y poderle dar sentido a los datos. Uno le puede dar sentido a los datos cuando utiliza lo que se llaman modelos semánticos, que son modelos estructurados para que los usuarios finales puedan utilizar los datos de manera sencilla, digamos, eliminándole todas esas complejidades técnicas de las que hemos venido hablando. Otro tema importante es hacer adopción a escala de herramientas de analítica, y aquí es empezar a utilizar las herramientas con las funcionalidades que tienen. Ya no seguir haciendo esos procesos batch que se hacen una vez en la noche, sino utilizar cosas en tiempo real, uno puede hacer cosas en streaming, empezar a manejar todo el conjunto de datos y no solo poquitos datos, porque las máquinas que tengo son muy pequeñas, que no tengo la capacidad, que no tengo la memoria. Entonces todos los temas de nube nos ayudan mucho con eso, y por supuesto democratizar el acceso a la información y hacer todo esto por supuesto con un buen gobierno de datos.